Bien, ahora voy a compartir pantalla para las teorías de cinética. Bien, ¿se ve algo ahí? Vamos a Sí, arrancar debo con saber. cinética. Bien, vamos a arrancar con cinética química. Voy a ir guiándome por las diapos de los profesores y con las diapos de Pablito. Bueno. ¿Cierto? Vayamos a lo importante, que es esto, la ley de la velocidad de reacción, ¿bien? La ley de la velocidad de la reacción es, o sea, nosotros tenemos una velocidad en la reacción, que es la velocidad en la que el reactivo se convierte en producto, ¿bien? Entonces, acá como dice, también se puede ver en la concentración de los reactivos o los productos por unidad de tiempo, ¿bien? Entonces, tenemos una velocidad de desaparición del reactivo, que va a ser esta, menos el cambio de concentración de A sobre el cambio de temperatura, de tiempo, perdón. Y la velocidad en aparición del producto va a ser lo mismo, pero positivo, ¿bien? El cambio de concentración de B sobre el cambio del tiempo. Acá tenemos las unidades de la velocidad. Vamos a ir viendo. Bueno, en esta diapo lo que se muestra es que en el tiempo cero nosotros tenemos, por ejemplo, el reactivo A. Y después se empieza a convertir en el reactivo B, de a poquito, obviamente, y lleva su tiempo. Entonces, esto es lo que se grafica ahí. Que en el momento cero, o sea, acá se grafica el tiempo, en el momento cero tenemos 0 de moléculas de B, porque todavía no produje nada, y la mayor cantidad de moléculas de A. Pero a medida que pasa el tiempo, las moléculas de A se van convirtiendo en las de B. Entonces, disminuyen las de A y aparecen las de B. ¿Bien? Bien, acá tenemos una gran diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es como el promedio de la velocidad que toma la reacción, ¿bien? Y la velocidad instantánea va a ser en un momento determinado, un momento específico. Por ejemplo, en este gráfico, como se muestra acá, la velocidad instantánea en el tiempo de 600 segundos. ¿Bien? La velocidad va a ser, o sea, la concentración va a ser 0,03 molar a esa temperatura, a ese tiempo. Y acá les da como un ejemplo claramente de un auto, por ejemplo, que desde un lugar hacia otro tiene diferentes velocidades. Es muy difícil que se mantenga exactamente igual la velocidad. Entonces, la velocidad media va a ser más o menos el promedio que tenga ese vehículo, ¿bien? Pero la velocidad instantánea va a ser el valor de la velocidad en un momento determinado, ¿bien? Es decir, por ejemplo, cuando yo miro el velocímetro, esa es la velocidad instantánea y la velocidad media el promedio de todo el transcurso que recorre. Bien. Bueno, acá habíamos dicho que la velocidad, como dijimos hoy al principio, va a ser el delta de la concentración sobre el delta del tiempo. Pero puede variar según la reacción. Por ejemplo, acá que se forman dos del producto, entonces va a ser un medio la velocidad. Bien, y esto es general. Como se darán cuenta acá, el A es
el coeficiente estequiométrico se pone abajo de la reacción, como todos. Bien, esa es como la ecuación de la velocidad general. Después hay factores que influyen en la velocidad, como la naturaleza del reactivo y el estado físico. Que aparece la ley de la velocidad y el orden de reacción. Bien, entonces, esta fórmula es la que se van a tener que acordar de por vida, pero sí, más o menos. Entonces, esta ley de velocidad dice que la velocidad es igual a una constante de velocidad que, como ahí dice, cambia con la temperatura, o sea, depende de la temperatura, multiplicado por la concentración de los reactivos, de ambos reactivos, y cada uno elevado a su orden particular. El orden, como dice, es una magnitud empírica y experimental, determinada a partir de la ley de la velocidad. Y el orden global va a ser la suma de ambos. ¿Bien? Este orden de la reacción puede que no coincida con los coeficientes estequiométricos, no es lo mismo. Entonces, bueno, acá les da varios ejemplos según el orden que tenga la reacción, pero acá les da un claro ejemplo del método de la velocidad inicial. Bien. Esto yo lo hice aparte para que ustedes lo vayan entendiendo un poco mejor, que ya se los voy a mostrar. Pero muestra esta ecuación y te dice 3 experiencias, ¿bien? Esto seguramente está en algún ejercicio, así que les va a servir también para los ejercicios. La idea de esta experiencia es mantener en una de las experiencias la concentración de uno de los reactivos, la vas a mantener constante. Por ejemplo, en la experiencia 1 y 2, que se mantiene constante es el oxígeno. En cambio, en la 2 y la 3 se mantiene constante el monóxido de nitrógeno. Bien, y acá la velocidad de cada uno. Entonces, voy a dejar de compartir y les muestro con mi cámara. A ver si pueden ver. Bien. ¿Ven ahí mi cámara? Desde el celular. Sí, ya pasó. Bien. Bueno, tienen como que fijar esa cámara para que la puedan ver bien. Esta es la ecuación de la velocidad que les mostraba hoy al principio. Entonces, ustedes en los ejercicios van a ver que la experiencia 1 y 2 van a tener igual la concentración del oxígeno, ¿bien? En la experiencia 1 y 2. Entonces, ¿qué se hace para calcular? Porque todo esto es para calcular el orden, el M y el N, ¿bien? Entonces, lo que yo hago es no puedo marcar, esta ecuación, dividirla entre la experiencia 1 y la 2, ¿bien? Entonces, pongo todo lo mismo, pero tengo que tachar, digamos, porque van a ser iguales, las concentraciones de las experiencias 1 y 2 del oxígeno, porque van a ser iguales, ¿bien? Se cancelan porque es 1. Lo mismo dividido, lo mismo es 1. Entonces, bueno, me queda esta parte. Acá lo que yo voy a poder calcular, por haber ya tachado el oxígeno, va a ser el M. Después van a tener que hacer lo mismo para calcular el N. ¿Bien? Entonces, acá lo que hice con los datos que me decía fue dividir la velocidad 1 con la 2, me da 0,25, puse los datos del monóxido de nitrógeno en la experiencia 1 sobre el 2, ahí 0,010 y 0,020, que hoy esta partecita la volví a escribir para que me quede una sola M, ¿bien? Entonces, ¿qué hago con esa M para despejarla? Uso el logaritmo, como hice acá en ese renglón. Entonces, bajo la M, aplico logaritmo de ambos lados, siempre y cuando apliquen logaritmo desde los dos lados, y resuelvo.
Primero resolví esa división y después pasé el logaritmo para acá abajo, de manera que despejo la m. Entonces la m me da 2. ¿Se entiende? Porque ahí en las diapositivas no se entiende de dónde salió ese 2 ni ese 1. ¿Se entendió un poco lo que hice? Ahora lo mismo tienen que hacer, lo mismo tienen que hacer, por ejemplo, con la experiencia 2 y 3 para sacar el n, porque el n va a ser el del oxígeno, que acá es diferente. O sea, lo mismo que yo simplifiqué hoy, el oxígeno del 1 y el oxígeno del 2 lo simplifiqué porque eran iguales. Ahora van a hacer lo mismo, van a simplificar el del monóxido de nitrógeno porque son iguales. Y van a trabajar solamente con el oxígeno. Y la ecuación general de todos le va a quedar así, como recién sacamos este m era 2, y acá les va a quedar 1, con el oxígeno. Bien, así es como se saca el orden de la reacción. Si no se entendió algo, díganmelo. Ahí. ¿En dónde te perdiste, Meli? Claro, sí, también se saca n, pero de la misma manera. De la misma manera, tachando las cosas que se quedan iguales. No, siempre van a coincidir dos. O sea, si se fijan acá, o sea, siempre tienen que coincidir dos para que ustedes lo puedan tachar, si no, no pueden tachar nada y no pueden resolverlo. Por ejemplo, les van a dar 3 experiencias, ustedes tienen que elegir las 2 que coincidan. Por ejemplo, yo elijo la 1 y la 2 para tachar el oxígeno. Después hago todo lo mismo, pero elijo la 2 y la 3 para tachar el monóxido de nitrógeno. En ningún momento voy a poder elegir la 1 y la 3, por ejemplo, porque no coinciden en nada. Y ahí no vas a Ojo, poder calcular Debo, nada. en el primer ¿Eh? ejercicio del coloquio tienen eso, que no le coinciden en una parte. Hay un Ajá. método matemático, pero los profes los desarrollan en la explicación de cómo se hace, pero quédense tranquilos porque en un parcial o en un final no les va a pasar eso, porque es algo matemático muy extenso que la mayoría de ustedes no va a saber hacerlo. Para el coloquio sí se los van a tomar, como para que aprendan el nuevo método, pero en un examen es como estas experiencias. 2 se van a quedar Claro. fijos y 2 no. Ah, ok. Bien. Buena la aclaración. Gracias, Pablito. Hola, en el coloquio que estaba hablando Pablo, ustedes le dan dos que son iguales. Si ustedes sacan ese que les va a dar el m, después lo pueden reemplazar en la próxima ecuación y como ese ya lo saben, le va a quedar una sola incógnita, que va a ser la n. Se puede sacar, digamos, pero van a tener que usar datos distintos. Dale, yo paso esta fotito que hice recién a los chicos y que lo suban a ese grupo. Porque yo no estoy. Pero sí, no tengo problema. O sea, la idea era mostrarles cómo se solucionaba, pero lo solucioné a la mitad porque me falta la n. Pero se hace lo mismo. ¿Seguimos? Bien, acá en el cambio de la concentración en el tiempo. Bueno, lo importante es que van a usar solamente órdenes de 0 y 1. Y bueno, que necesitan de herramientas de cálculos matemáticos. Nada, importante. Seguimos a esta parte, que este cuadro es importante. ¿Por qué? Porque acá muestra las diferencias entre ser de orden 0 y orden 1. Bien, entonces la ley de la velocidad, como es de orden 0, queda solamente que es una constante. La velocidad es igual a una constante, entonces se grafica de esa manera. Bien, valor constante. En cambio, cuando es de orden 1, es porque la concentración arriba, digamos, tiene un exponente igual a 1. Entonces queda esa partecita.
Y acá te dice que es proporcional, directamente proporcional, con esta constante K. Después acá tienen la ecuación de la velocidad integrada, que va a ser estas dos ecuaciones. En el orden 0 tenemos esa, donde está la concentración inicial menos K por T. Bueno, me quedan 10 minutos. Y en la de orden 1 vamos a tener el logaritmo de A, va a ser igual al logaritmo de la concentración inicial menos K por T. Bien, entonces las gráficas van a ser lo mismo, pero vean que los ejes son distintos. Acá es la concentración y allá el logaritmo de la concentración. Bien, después, bueno, el tiempo de vida media. Lamento decirles que se van a tener que aprender esas ecuaciones. Y bueno, esto que habían preguntado sobre la velocidad integrada, son ecuaciones que no se la dan, digamos. Ya como que le dan esa ecuación final y se llega ahí, y bueno, mejor no saber cómo. Mejor ratita ahí arriba. Sí, perdón. Les cuento algo rapidito. Ustedes en matemáticas, ustedes son todos núcleos, así que el último tema de matemática general es integrales. Ahí recién van a entender bien esas ecuaciones. Apréndanse así como se las dieron, porque tienen los dos recuadritos en blanco donde usan derivadas y eso lo meten en las integrales y sale eso. Preguntaron mucho sobre ese tema, pero tómenlo aún así, ese es el resultado final. Todo cómo se llega hasta ahí va a ser muy difícil explicárselos ahora, por eso es que se los dan así nomás. Claro. Bueno, y acá un poco repitiendo lo que veníamos viendo, solamente es la interpretación gráfica del orden 1 y orden 0. Como les dije, va a ser en línea recta la concentración de A en función del tiempo y acá el logaritmo de A en función del tiempo. Descendientes ambos, la pendiente va a ser menos K y la ordenada al origen va a ser la concentración inicial y aquí el logaritmo de la concentración inicial. Bueno, y esto, no sé si lo habían visto, pero está bueno, lo hice aparte, chicos, determinar qué orden de reacción tiene cada una. Si yo paso, por ejemplo, entro acá, no sé si lo ven. No, no lo ven. Bueno, dejo de compartir y los comparto de vuelta. Lo que decía el ejercicio era que nos daban dos ejemplos. Nos decía el tiempo, la concentración, y después también nos daban el mismo tiempo, pero el logaritmo de la concentración. ¿Bien? Entonces, la idea de todo esto era que si será de orden 0 o si será de orden 1. ¿Cómo lo voy a decidir yo? Según la pendiente que tengan las gráficas. Entonces acá hice las gráficas, y como ven, esta es como que no está recta, esta es la que más recta está. O sea, supongo que son números experimentales, entonces no va a ser perfectamente recta. Así que, como conclusión de ese ejercicio, es que va a ser de orden 1 porque es lo más recta posible estos valores antes que estos. ¿Se entendió? Si no se entendió, díganme así vuelvo a compartir el otro. Claro, cuanto más recto esté, más se asemeja al orden 0 o al orden 1. Me pasé, me parece, ¿no? Sí. O sea, se dice que es de orden 1 porque la gráfica es más parecida a la recta. Justamente en ese ejercicio era graficar. O sea, lo único que yo hice fue seleccionar los datos y poner que me lo grafique. También se puede hacer a mano, obviamente. En ese caso, en ese ejercicio que mostraba, era solamente graficar.
Bueno, acá, esperen que leo. No, usé Excel nomás para graficar una gráfica. Para graficar una gráfica. Bueno, sigo. También lo que es importante, digamos, la temperatura y la velocidad. ¿Por qué? Porque la temperatura va a aumentar, o sea, no, cuando yo aumente la temperatura va a aumentar la velocidad de la reacción, ¿bien? Eso también lo hemos visto en otras teorías, que si yo aumentaba la temperatura, normalmente se hacía más rápida la reacción. Bien, entonces de esto surge la teoría de las colisiones. Bien, las colisiones es la influencia de las concentraciones y la temperatura sobre la velocidad de las reacciones. Entonces, como que ustedes tienen que tomar las colisiones como choques. Bien, entonces, si yo aumento la temperatura, como veníamos viendo, aumento la velocidad de las moléculas. ¿Se acuerdan, no sé, en gases también, que aumentábamos la temperatura, las moléculas del gas se movían mucho más rápido? Entonces, aumento la velocidad molecular, hay mucha fuerza de colisión, o sea, se van a empezar a chocar, y va a aumentar la velocidad, ¿bien? Y acá lo mismo, cuando aumento la concentración, también va a haber muchas más colisiones, y también aumenta la velocidad de la reacción. Bueno, acá es como un poco más teórico, pero que un choque va a ser efectivo cuando tenga las siguientes condiciones. Tiene que tener una orientación adecuada y una energía suficiente. La orientación adecuada la pueden ver acá en estas tres opciones que le dan: una colisión favorable y después dos colisiones no favorables. Y la energía que se debe tener como condición también, esa energía la puedo dar con más temperatura. Entonces yo puedo provocar un choque efectivo con más temperatura. Bien. Si hay algo que no se entiende, pregunten. Bueno, después también está la teoría del estado de transición. El estado de transición es el que corresponde a la energía máxima, ¿bien? Ahí como se muestra es el punto S. Ay, bueno. Y también otro concepto importante es la energía de activación que se tiene en las reacciones. La energía de activación es la energía mínima para que se pueda pasar de los reactivos a los productos, ¿bien? Entonces, yo por ejemplo acá tengo reactivos, necesito esta energía para que esos reactivos se conviertan en productos. Y acá están los productos, ¿bien? Es como que yo necesito este salto de energía para que ocurra la reacción. De igual manera acá también, ¿bien? Acá la diferencia de estos dos gráficos, que es importante, que suelen tomarlos, es que es una reacción endotérmica o una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque yo acá, endotérmica, ¿no? Veamos ese ejemplo, tenemos los reactivos con una baja cantidad de energía, necesitan saltar, y el producto se queda con más energía, ¿se entiende? O sea, como que toma la energía del medio para producir el producto. En cambio, esta reacción exotérmica, el reactivo ya arranca con más energía, ya tiene más energía, para empezar. Toma más energía para alcanzar su estado de transición y llega a un punto mucho más bajo de lo que ya había empezado y tengo el producto. Bueno, falta menos de un minuto, chicos, así que si se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, este producto tiene mucha menor energía, entonces ¿qué pasó? Acá liberó energía, ¿se entiende? Entonces por eso es exotérmica, de esa manera lo tienen que ir pensando. Bueno, después sigue Arrhenius. Si les parece, cortamos la sala y volvemos a entrar y hablamos de esto. ¿Les parece? Ya se corta, así que